Muy buenos días, amados hermanos y amigos que fielmente sintonizan este programa, El Lucero de la Mañana. Deseamos que el Todopoderoso les bendiga y que este programa sea de edificación para usted y para toda su familia. En esta mañana queremos compartir con ustedes el tema Déjate de subestimar el pecado, en la voz de nuestro apreciado hermano Eddie Hill. Así que no le cambie, vamos a una pequeña pausa y en breve regresamos. Acorde con los adelantos de la odontología y la tecnología, el Centro Dental García se renueva. El más moderno centro odontológico de todo el este. Los odontólogos con la actualización que buscas para la solución de tu problema. Ortodoncia, periodoncia, endodoncia, odontopediatría e implante están a tu servicio. Lo más avanzado en rayo X, panorámica y el más completo y rápido laboratorio. Visita nuestro depósito dental. Tu sonrisa es tu mejor presentación y tienes que cuidarla. Aceptamos los más reconocidos seguros médicos. General Duvergé, número 96. Teléfono 809-529-7274 y 809-526-7736. Centro Dental García. Profesionales al servicio de tu salud bucal. Ya llegó a San Pedro de Macorís Ideas Teacher, donde tus ideas las convertimos en realidad. Somos la solución al diseño de los teachers de tu taller, conferencias y demás. Ofrecemos diseños para gorras, camisetas, serigrafías, polochers, corte en vinil, diseños de logos, teacher personalizados, transfer y bordados, ventas de tintas textiles y mucho más en grandes y pequeñas cantidades. Llámanos a los teléfonos 829-912-2900, 809-526-6458 o al 829-337-6660. También puedes escribirnos en el Facebook Ideas Teacher o al correo electrónico antoniocruz2812@yahoo.com. Estamos en la calle Emilio Morer, número 18, en Villa Velázquez. Ideas Teacher, donde tus ideas las convertimos en realidad. Ya regresamos con más de El Lucero de la Mañana. Deja de despreciar o subestimar el pecado. Mateo capítulo 5, y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 17 hacia el versículo 30, y dice así: Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Un pasaje posiblemente conocido, muchos de ustedes lo han escuchado, y es este pasaje que se encuentra en uno de los discursos más famosos o más conocidos de nuestro Señor Jesús, que es el discurso del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es una explicación magistral del verdadero sentido y uso de la ley. Nosotros tenemos estos fariseos o estos judaizantes, que en ese momento eran simples fariseos, los cuales habían tomado la ley y la habían utilizado como medios de adquirir el favor de Dios y como medios de adquirir la salvación. Ellos habían tomado la ley al pie de la letra, pero se habían quedado ahí. Y el Señor Jesucristo utiliza este sermón para llamar la atención de ellos y explicarles, número uno, que la ley va más allá de la letra, va más allá de lo que dice simple y llanamente la letra, sino que va al corazón del pecado y va al corazón
al meollo, por así decirlo, del asunto. El verdadero propósito de la ley no era para que el hombre la cumpliera y mediante poder obtener salvación, como veíamos hace un rato, sino que era precisamente para enseñarnos lo imposible que era para nosotros ser salvos por medio de la ley, y al mismo tiempo llamarnos a buscar al único que podía salvarnos, al único que cumplió la ley. Ese es a Cristo Jesús. Y en medio de este sermón es cuando el Señor Jesucristo habla de este texto que nosotros acabamos de ver en Mateo. Dice el versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Ese mandato, no cometerás adulterio, es el séptimo mandamiento que nosotros vemos en Éxodo capítulo 20. Y tanto aquí como en Mateo capítulo 5, del 21 al 26, el Jesús está utilizando dos de los peores mandamientos que vemos en los 10 mandamientos. Él dice, ustedes escucharon que dicen que no adulterarás, y también dicen los versículos anteriores que también dice la ley que no podíamos cometer homicidio. Y la realidad es que ambos pecados eran castigados con la pena de muerte. Eran pecados severos, eran pecados detestables, y cualquier persona que tuviera 4 dedos de frente trataría de evitar este pecado. Cualquiera persona se cuidaría de no cometer esos pecados, incluso los gentiles, incluso aquellos que no tenían temor de la ley de Dios. Obviamente nadie aceptaría en la sociedad lo que es el adulterio o lo que es el asesinato, incluso en círculos que no son creyentes. Y Jesús llama la atención de su audiencia, y lo que dice es, ustedes escucharon que dice que no adulterará, lo cual es cierto, pero adulterio no es simple y llanamente el hecho de tú cometer relaciones sexuales con alguien que no es tu cónyuge o tu esposa. No se limita simple y llanamente al acto, sino que el pecado va más allá de la acción y llega a la intención, al motivo que yace en el corazón. En otras palabras, es muy poco probable que una persona adultere. Siempre es la minoría que escuchamos de que adulteró. Es poco probable que una persona adultere. Sin embargo, es muy probable, y casi es el caso en todos nosotros, es muy probable que ese mismo hombre codicie a una mujer en su corazón. Puede que yo, por la gracia de Dios, yo nunca he cometido adulterio a mi esposa, pero yo puedo decir delante de ustedes que yo he cometido adulterio en mi corazón. Y eso es lo que nos está enseñando este versículo cuando dice que el pecado no es solamente lo externo, sino también lo interno. Y el Señor Jesucristo señala precisamente dónde es que comienza ese pecado. ¿Dónde dice que comienza? En el corazón. Fíjate cómo dicen en el versículo 28, desde el principio dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y la pregunta es, ¿por qué el corazón? ¿Por qué el Señor Jesucristo hace hincapié en el corazón? La Biblia nos enseña que el corazón es donde se encuentra la esencia de quienes somos nosotros. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y esa palabra, mana la vida, significa que de ahí es donde salen los pensamientos, que de ahí es donde sale la esencia. Hay una traducción que se llama la Nueva Traducción Viviente, que traduce esta palabra, donde mana la vida, y dice que en el corazón es donde está el rumbo, la dirección de nuestra vida. En otra palabra, el motor, ¿ok? El motor que mueve tu vida se encuentra precisamente en tu corazón. Así como el ADN tiene la información genética de nuestro cuerpo, también nuestro corazón posee la información genética de nuestra alma. Pero a diferencia del otro ADN, esta sí puede ser cambiada por medio de Jesucristo. Dice Marcos capítulo 7, versículos 21 y 23, dice lo siguiente. Porque de dentro del corazón de los hombres
salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todos estos males de adentro salen y contaminan al hombre. O sea que no solamente el hecho de que nuestro corazón es donde emana la vida, sino que también en la Biblia nos enseña, y el Señor Jesucristo, que el pecado del hombre se origina en el corazón. El pecado que nosotros cometemos en nuestro exterior y en nuestra vida nace y tiene su cuna en nuestro corazón. Y es donde el corazón que radica el pecado de nosotros. El problema no es el homicidio, sino un corazón que está lleno de ira. El problema no es la pornografía, sino un corazón lujurioso. El problema no es el amor a sí mismo o el narcisismo como se conoce, sino que es un corazón idólatra de sí mismo. Y el problema no es robar, sino que tenemos un corazón egoísta. Y es eso lo que está llamando la atención el Señor Jesucristo, de que el problema no está simple y llanamente en el hecho, aunque es también ese problema, sino que va más allá a nuestro corazón. ¿Y cuál es el principio que nos está enseñando el Señor Jesucristo mediante esa porción, esta enseñanza que dice aquí? Sencillo, tanto el hombre que adultera como aquel que nunca le ha puesto una mano a una mujer, sin embargo ha codiciado en su corazón, ambos hombres son igualmente pecadores delante de Dios. Aquel que adultera y que vive su vida en la calle con todas las personas que puede encontrarse, con todas las mujeres, como aquel que se ha pasado la vida entera trancado en un closet sin ni siquiera tocar una mujer, pero que su corazón está plagado de codicia. Ambos hombres son igualmente pecadores delante de Dios. El hombre solo juzga las apariencias, pero Dios escudriña y juzga según los corazones. Fíjate lo que dice Jeremías 17, del 9 al 10, dice lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a conocer según su camino, según el fruto de sus obras. En otra palabra, el Señor no solamente juzga nuestras acciones, no solamente juzga el hecho de que nosotros hablemos mentira, o que nosotros cometamos adulterio, fornicación, o que el hecho de que nosotros robemos o seamos orgullosos, no, sino que el Señor va más allá y mira nuestro corazón y también mira nuestro pensamiento, nuestros deseos pecaminosos, nuestros deseos que no son puros y que no se alinean conforme a su palabra. Dios juzgará cada obra, al igual que Él también juzgará cada pensamiento. Y es necesario que nosotros tengamos esto pendiente, porque esto nos ayuda a nosotros a entender cuál es el problema que tenemos. Y este es el síntoma, por así decirlo. Cuando uno tiene una enfermedad, uno tiene que saber dónde está la enfermedad. Tiene fiebre, ok, la fiebre no es el problema. ¿Qué causa la fiebre? Ah, mira, hay una infección. Pues entonces tenemos que tratar la infección y no el síntoma. Y aquí el Señor nos está señalando dónde está la infección de nuestra alma, y está en nuestro corazón. Por ende, el tratamiento que el Señor nos dice, un tratamiento que comienza por fuera y termina en nuestro corazón. ¿Cómo se hace esto? Mira cómo dice versículos 29 y 30. ¿Cuál es la solución para el pecado en nuestra vida? Dice lo siguiente: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y es casi obligatorio pensar cuando uno lee esta palabra y decir como que wow, qué exagerado es la Biblia. Y de verdad lo dice en serio, que nos tenemos que sacar el corazón, los ojos y la mano. Bueno, déjame decirte que si es serio, es porque verdaderamente es serio. Jesús nos enseña que debemos quitar de por medio cualquier cosa
que nos haga caer. Y esa palabra hacer caer que nosotros vemos aquí en el idioma griego significa una trampa que ponía a una persona para atrapar a un animal. En otra palabra, aquello que Satanás pone delante de nosotros, que es una trampa y que es una ocasión para que nosotros caigamos y que es una ocasión para que nosotros podamos quedar apresados, es precisamente aquello que nosotros tenemos que sacar de nosotros inmediatamente. Sácalo y échalo para afuera, el mandato de nuestro Señor Jesucristo. No es que lo trate, no es que lo cuide, sino que lo saque de raíz con prontitud y con determinación. El llamado que el Señor dice es un llamado fuerte y radical, pero es necesario. El mandato no es que nosotros tratemos de buscarle una solución a ese ojo que nos está haciendo ocasión de caer. Que tratemos de buscar la solución con los pies que nos hacen tropezar. Tampoco el mandato es que nosotros negociemos con Dios y que busquemos un punto medio. Bueno, Señor, mira, tú sabes que yo no te puedo dar mis dos ojos, pero te voy a dar uno y yo me quedo con uno. Estamos bien ahí, ¿eh? O mira, tú sabes que ahora precisamente en este momento yo no me puedo arrancar el pie porque tú sabes que yo tengo la universidad y lo necesito para ir allá. Déjame terminar el trimestre y cuando yo termine el trimestre entonces me arranco el pie y te lo entrego. No es eso lo que está diciendo, hermano. No está diciendo que negociemos ni hagamos un trato con el Señor. Tampoco dice que justifiquemos el por qué nosotros necesitamos nuestra mano o necesitamos nuestro pie. El mandato es claro y sencillo. Si te está haciendo ocasión de caer, arráncalo. Sácalo de ti y échalo afuera. No sé si ustedes conocen la enfermedad gangrena, una enfermedad donde la piel comienza a podrirse. Y es una enfermedad que se dispersa o se propaga durante todo el cuerpo. Y cuando tú tienes esa enfermedad, el único remedio, ¿tú sabes cuál es? Amputar. Si tiene gangrena en un dedo, hay que cortar la mano. Si tiene la mano, hay que cortar el brazo. Y aquí lo que está diciendo es que debemos tener la misma actitud con el pecado, donde debemos amputar el miembro que tiene gangrena espiritual. Nuestra santidad debe ser y es mucho más valiosa que quedarnos con nuestro pie o con nuestro ojo. Y es aquí donde está el corazón del mensaje de Jesucristo. Que nosotros tenemos que dejarnos de tratar de razonar, dejar de tratar de consolidarnos y buscar un término medio entre ser cristiano y vivir en el mundo. Tenemos que tratar de justificar el hecho de que nosotros estamos cayendo en el pecado y que tenemos pecado en nuestra vida y debemos dejar de justificar eso y simplemente arrancarlo de raíz y arrancarlo de nuestra vida. Pero ¿cuáles serían las consecuencias si no lo hacemos? Ok, el llamado es ese, y si no lo hacemos, sencillo. Nosotros vemos primeramente aquí la severidad, lo grave que es el pecado. El hecho de que Jesús nos manda que tomemos una medida tan drástica y tan extrema, nos debe enseñar a nosotros que el pecado es un asunto de suma importancia. Obviamente, si a ti te duele la cabeza, yo no te voy a hacer una cirugía en el cerebro. No tiene nada que ver con eso. Uno le da el medicamento de acuerdo a la enfermedad. Pero aquí sabemos que la enfermedad es bien grande y necesita emergencia de una forma urgente. ¿Cuáles son algunas consecuencias que nosotros podemos tener en la vida de un cristiano que le da la bienvenida al pecado? Obviamente la Biblia nos enseña muchas, pero yo quiero señalarles unas cuantas. Número 1 y posiblemente la más importante, el pecado trae separación con Dios. Dice Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No es el hecho de que Dios no quiere estar contigo, no es el hecho que Dios no quiere tener comunión contigo, es el hecho que no puede porque somos pecadores y porque tenemos este pecado. ¿Y qué significa esto? Número 1,
Si tú no conoces a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ese pecado te separa de Dios para toda la eternidad. Ahora mismo dice la Biblia que tú eres un enemigo de Dios, tú estás de camino a la condenación eterna, porque el pecado te separa del único ser en este universo que puede otorgarte la salvación y la vida eterna. Y esa es una de las consecuencias más grandes del pecado, y fue por esa razón que tuvo que venir Cristo a morir en la cruz del pecado, y como dice en Corintios, a reconciliar nuevamente el hombre con Dios por medio del sacrificio de su sangre. Pero también, si nosotros somos creyentes, el pecado también trae separación. Y aunque nosotros no vamos a cesar de estar con Dios, no vamos a perder nuestra salvación por culpa del pecado, porque ya estamos seguros en Cristo, sí vamos a ser alejados de Dios. Sí vamos a perder la comunión que tenemos con Dios, y esto es algo grave para todos nosotros. Y yo lo voy a ser sincero, muchas veces yo me pregunto, ¿cómo puede un cristiano, aquel que dice que ha sido redimido por el Señor, aquel que se llama hijo de Dios, cómo puede un cristiano vivir lejos de Dios? ¿Cómo puede encontrar gozo y satisfacción en el mundo cuando él fue diseñado para gozarse y complacerse única y exclusivamente en Dios? ¿Cómo puede dormir tranquilo en la noche cuando según él, según su pensamiento, su futuro y su bienestar depende de qué tanto él se esfuerza y no de la voluntad y la soberanía de Dios? ¿Cómo puede tal persona sentirse amado cuando él se ha alejado de la única persona que verdaderamente le ha amado? ¿Cómo puede tal cristiano vivir alejado de la única persona de la cual no puede vivir alejado? Y la realidad es que solamente existen dos respuestas para esa pregunta. O ese cristiano tiene una vida miserable completamente, o nunca perteneció a Dios. O está completamente en depresión espiritual, o simplemente nunca fue redimido por la sangre de Cristo. El pecado también es autodestructivo. El pecado también evita que Cristo sea formado en nosotros. También nos descalifica del servicio a Cristo, profana el nombre de Dios, y como vimos al principio también, el pecado esclaviza. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 12, dice lo siguiente: no reine pues el pecado en vuestro corazón, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ciertamente, si nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo, si hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador, entonces ya no somos esclavos del pecado, sino que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y ahora somos siervos de Cristo. Pero eso no quita el hecho de que tú mismo puedes coger otra vez esa cadena del pecado y tú mismo ponerte ese grillo y encadenarte nuevamente al pecado. Eso no quita el hecho de que tú mismo prestes tus miembros para que sean usados para el propósito del pecado. Una de las mentiras más grandes del pecado es la siguiente, y presta mucha atención. Una de las mentiras más grandes del pecado es: yo puedo controlarlo. Yo puedo controlarlo. Solamente esta vez y ya. Muchas veces nos decimos, o un poquito y ya, hasta ahí voy a llegar. Esta será la última vez que yo lo hago. Y no voy a pasar más de aquí. Mira, yo nada más voy a llegar hasta aquí, hasta esta línea, y de ahí yo no voy a cruzar. Mentira. Déjate de eso, que tú no puedes controlar el pecado. Tú no puedes negociar y tú no puedes tratar de buscar el perfecto balance entre vivir con Cristo y vivir con el pecado. Esas son simple y llanamente mentiras que tú te crees a diario.
Y a diario tú estás creyendo esta mentira, y cuando tú lo haces, lo que estás haciendo es recogiendo nuevamente esa cadena que Cristo se libertó, cerrando el candado, dándole la llave a Satanás, y de una forma u otra tú creerás que cuando tú le digas, mira, devuélveme la llave que ya yo quiero salir de aquí, que Él te la va a dar, así por así. Mediante Cristo, claro que te la va a dar, porque ya no somos esclavos del pecado, pero tú no tienes control sobre Él tampoco. No tienes control para decir, yo nada más voy a llegar hasta este punto, o yo puedo controlar el pecado en mi vida. Y si tú no me crees, pues yo quiero que tú pienses ahora mismo en ti. Porque yo estoy seguro que mientras yo estoy diciendo eso y el Señor nos trae esa convicción, muchos de nosotros estamos pensando precisamente en ese pecado, el cual ha sido constante ocasión de caer en nuestra vida. Y mientras escuchamos esto, tratamos de convencernos a nosotros mismos que ese no es mi caso. Es verdad lo que dice el varón, pero todavía yo no he llegado ahí. Ese no soy yo, porque yo tal y tal razón. Hermano, tengo para decirte que tú también estás siendo engañado por el enemigo. Tú también estás siendo engañado por el enemigo si estás tratando de razonar con tu pecado. Déjate de eso, simple y llanamente tumba eso, como decimos nosotros por ahí. Por esta razón y por otras razones más, tenemos que ser radicales con el pecado. Y esto no es una exageración, es una necesidad. Por esta razón nosotros debemos dejar de jugar con el pecado, dejar de coquetear con el pecado, dejar de subestimar el daño que tiene el pecado en nuestra vida. Pero la pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos en ese momento es la siguiente: ¿qué tan importante es tu santidad para ti? ¿Qué tan importante es tu caminar en santidad y en obediencia para Dios? Hace mucho tiempo salió una película que se llamaba Saw, no sé el título en español, disculpen, pero la película trataba de lo siguiente. La primera película, porque son varias, es una serie. En la primera película aparecen dos hombres que están en una habitación y los dos están con una cadena agarrados del pie uno del otro. Ya saben cuál es esa película. Y la película trata de que los hombres están tratando de salir, a ver cómo van a salir, porque si no salen dentro del tiempo que le dijeron, van a morir los dos. Y la única solución fue que la persona que lo apresó le dio una sierra, le dio un serrucho, para que esa persona se corte el pie, de lo contrario iba a morir. Y adivina qué fue lo que hicieron la gente al final de la película. Después que buscaron forma y no encontraron forma, terminaron cortándose el pie. Y esa es la realidad que nosotros tenemos que hacer con el pecado. El hecho de que hasta qué punto estaríamos nosotros a llegar con tal de preservar nuestra santidad. ¿Qué es aquello que te está atando a una vida de pecado? ¿Estarías dispuesto a sacrificar tu comodidad? ¿Estarías dispuesto a sacrificar tu reputación, tu relación con tu novio, con tu novia, tus sueños, tus ambiciones, trabajo, tu carrera, tu estudio, tus amigos? ¿Estarías dispuesto a sacrificar todo eso con tal de preservar tu santidad delante de Dios? Con tal de caminar en obediencia delante de Dios. Si verdaderamente tú valoras lo que Cristo ha hecho por ti, la respuesta debería ser sí. Pero si no valoras, lo cual es un indicio de una mente no regenerada, pues entonces déjame decirte que temo por ti. Si deseas prepararte mejor en el conocimiento de la palabra, inscríbete gratis en la Escuela de Capacitación Teológica. Somos una escuela fundamentada en la palabra de Dios con más de 10 años capacitando a creyentes para el desarrollo ministerial en su iglesia local y la obra misionera. Nuestra oferta académica incluye métodos de estudio, vida cristiana, síntesis de Antiguo y Nuevo Testamento, homilética, evangelismo y discipulado, consejería bíblica, síntesis de doctrinas, entre otras materias. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 134, en la primera iglesia bíblica cristiana de San Pedro de Macorís. Escríbenos ahora a escuelacapacitacionteológica@gmail.com o llámanos a los teléfonos 829-328-1427 y 809-246-9418.
Escuela de Capacitación Teológica, tu mejor oportunidad para investigar, obedecer y enseñar las Escrituras. Gracias por mantenerte en sintonía con El Lucero de la Mañana. Si deseas escuchar o leer el texto de este programa, escríbenos a ellucerodelamanana@gmail.com o llámanos al teléfono 829-286-9481. También puedes visitarnos en Facebook con el mismo nombre de nuestro programa. Dios te bendiga y si Él lo permite, nos vemos la próxima semana.